Decían que el agua era vida. Wall Street dice que es un activo. Por primera vez en la historia moderna, el precio del agua se puede negociar como si fuera petróleo, oro o trigo. Los mismos algoritmos que hace no tanto especulaban con hipotecas basura, metales industriales y energía, ahora observan ríos, acuíferos y embalses. Y detrás de esas pantallas, lejos del discurso ecológico y de las campañas publicitarias, se está gestando una revolución silenciosa que plantea una pregunta tan antigua como la civilización misma. ¿Debería alguien poder enriquecerse con la sed de otros? Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Porque lo que está ocurriendo hoy en las salas de trading no es nuevo. Cada imperio que creyó que podía poseer la naturaleza, desde los acueductos de Roma hasta los trasvases modernos, terminó descubriendo la misma verdad incómoda. Quien controla el agua, controla la vida. Antes de que los mercados financieros convirtieran el agua en un contrato de futuros, las grandes potencias del mundo construyeron civilizaciones enteras a su alrededor. Al principio, el agua no tenía precio. Tenía carácter sagrado. En Mesopotamia, los sumerios excavaron canales en el barro y con ello crearon las primeras ciudades-estado. No fue la escritura lo que las hizo posibles, sino el riego. En Egipto, la prosperidad dependía del ritmo del Nilo. Una crecida predecible, una cosecha, un imperio. Controlar el río era controlar el destino. Cuando las inundaciones fallaban, también caían los faraones. El agua hizo posible el orden, y cuando escaseaba, llegaba el caos. Las leyes más antiguas que conocemos, el Código de Hammurabi, establecían castigos severos por dañar canales o robar agua de riego. Privar a alguien de agua no era un delito menor, era una declaración de guerra. En la antigua Roma, el agua se transformó en infraestructura. Un sistema organizado, tecnificado y de facto monetizado. Los romanos construyeron acueductos que transportaban agua fresca durante cientos de kilómetros, hasta alimentar fuentes, termas y palacios. Era el símbolo de una civilización que presumía de abundancia. Pero incluso allí, la desigualdad se filtró por las tuberías. Los patricios desviaban el caudal hacia sus villas privadas, mientras el pueblo esperaba en fuentes públicas que goteaban a determinadas horas. Los acueductos eran públicos sobre el papel, pero gestionados por élites, exactamente como muchas utilities modernas. A medida que el imperio crecía, el agua se convirtió en arma y en lujo. Los generales cortaban el suministro para forzar rendiciones. Los senadores exhibían manantiales privados como trofeos de poder. Y cuando Roma colapsó, los acueductos se derrumbaron con ella, dejando tras de sí una lección tallada en piedra. Ningún imperio sobrevive a la fuente que lo alimenta. Durante siglos, el control del agua definió quién vivía y quién mandaba. En la Europa medieval, los monasterios construyeron molinos sobre los ríos y convirtieron el caudal en poder económico. En el mundo islámico, los khanats permitieron que ciudades enteras florecieran en el desierto. En China, las dinastías ascendían o caían según su capacidad para gestionar inundaciones. El patrón era universal. Quien dominaba el agua, dominaba la civilización. Luego llegó la revolución industrial y con ella comenzó la verdadera mercantilización del agua. El agua dejó de ser divina y pasó a ser útil. Movió molinos, alimentó máquinas y dio energía al vapor. Los ríos de Europa y América se transformaron en las venas de la industria. Quien controlaba el río, controlaba la economía. En el siglo XIX, con ciudades creciendo a un ritmo salvaje, el agua se convirtió en campo de batalla político. Londres, París, Madrid o Nueva York sufrieron crisis sanitarias devastadoras. Para resolverlas, gobiernos y empresas privadas construyeron enormes redes de abastecimiento. Nacieron las grandes utilities del agua, sistemas públicos en teoría, pero que pronto se convirtieron en algunos de los negocios más estables y rentables del capitalismo moderno. El patrón se repitió: necesidad pública, beneficio privado. En Londres, el Estado tuvo que intervenir para reemplazar un mosaico de empresas privadas que priorizaban barrios ricos y dejaban a los pobres bebiendo agua contaminada. En París, la distribución terminó dominada por conglomerados privados que más tarde se transformarían en gigantes globales como Veolia y Suez. El agua había cruzado una frontera. Ya no era un bien común, era un servicio. Y todo servicio tiene margen. En el siglo XX, el agua se convirtió en la base silenciosa de la economía moderna. Las presas transformaron ríos en electricidad. Los trasvases convirtieron desiertos en tierras agrícolas. Y los estados comprendieron algo crucial. Quien controla las fuentes de agua, controla el futuro de sus vecinos. En Estados Unidos, esa idea se convirtió en ley. Ciudades como Los Ángeles no se construyeron donde había agua, sino donde podía traerse. El expolio del Valle de Owens, a principios del siglo XX, orquestado por el responsable del agua de la ciudad, William Mulholland, drenó una región agrícola entera para llenar los depósitos de la metrópoli. Fue legal.
Y también fue un robo, maquillado de progreso. Con el avance del siglo, la geopolítica del agua se endureció. Países represaron ríos, desviaron caudales y redefinieron fronteras en nombre del riego. Oriente Medio no solo se convirtió en escenario de guerras por petróleo, sino por acuíferos. El Jordán, el Nilo, el sistema Tigris-Éufrates se transformaron en líneas de tensión donde religión, política y supervivencia se mezclaban en la misma ecuación: quién puede beber y quién no. Pero hubo un giro más sutil y más peligroso. En las décadas de 1980 y 90, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, decenas de países fueron presionados para privatizar sus sistemas de agua como parte de los llamados programas de reforma económica. La lógica era la de siempre. El mercado es eficiente, el Estado no. Las empresas prometieron inversión, modernización y eficiencia. En la práctica, los precios subieron y el acceso se redujo. El caso más conocido fue Cochabamba, Bolivia, en 1999. Los derechos de agua se vendieron a un consorcio liderado por Bechtel. En pocos meses, las tarifas se triplicaron. Familias que ganaban menos de $100 al mes recibían facturas impagables. Incluso, recoger agua de lluvia fue declarado ilegal porque violaba la concesión privada. La gente salió a la calle, el gobierno cayó, el contrato se canceló, pero el mensaje quedó claro. El agua había entrado oficialmente en el mercado global. Después de eso, era cuestión de tiempo que llegara la finanza. Porque en el mundo del capital existe una regla simple. Todo lo que se puede medir, se puede negociar. Y cuando el planeta empezó a secarse, los números comenzaron a parecer atractivos. California se convirtió en el laboratorio perfecto. Agricultura intensiva, sequías persistentes y volatilidad climática crearon el escenario ideal para la economía de la escasez. Los agricultores ya compraban y vendían derechos de agua, permisos legales para usar determinadas cantidades de ríos o acuíferos. Si se podía poseer la tierra, también se podía poseer el derecho a regarla. Pero para Wall Street eso no era suficiente. Los mercados financieros necesitan algo escalable, estandarizado y líquido. Paradójico, tratándose de agua. En diciembre de 2020, el grupo CME, el mayor mercado de derivados del mundo, lanzó el primer contrato de futuros sobre el agua, vinculado al índice Nasdaq-Veles California Water Index, que mide el precio del agua en las regiones más secas del estado. Por primera vez, los inversores podían cubrirse o especular directamente con el precio del agua. El agua dejaba de ser solo un derecho humano, pasaba a ser una clase de activo. El índice mide el precio medio de los derechos de uso, expresados en acres pie, la cantidad necesaria para cubrir una hectárea con aproximadamente 30 centímetros de agua. No se negocia el líquido, sino el derecho a utilizarlo. En teoría, es una herramienta de estabilidad. En la práctica, es una puerta abierta a la especulación. El argumento de siempre: crear un mercado mejora la eficiencia. La escasez envía señales. Los precios asignan recursos a quienes más los valoran. Suena elegante, pero la historia del capitalismo financiero demuestra cómo estos mecanismos, diseñados para proteger, terminan convirtiéndose en máquinas de control. Las titulizaciones hipotecarias nacieron para repartir riesgo y acabaron provocando la crisis financiera global. Hoy, la misma lógica se aplica al elemento más básico de la supervivencia. ¿Quién está realmente operando estos futuros? No el agricultor medio. El pequeño productor no tiene capital ni margen para jugar con derivados. Los participantes son fondos de inversión, gestoras de activos y especuladores institucionales que buscan exposición a lo que llaman volatilidad de recursos naturales. Traducido, apuestan a la sequía. Si el agua escasea, el precio sube, y cuando el precio sube, el inversor gana. Así es como la finanza convierte la moral en matemática. La sequía se transforma en oportunidad, la sed en rentabilidad, la escasez en el activo más fiable. Si esto suena distópico es porque ya lo hemos vivido. En cada siglo, los mercados han encontrado formas de monetizar la necesidad. La Compañía de las Indias Orientales monopolizó especias y rutas comerciales y convirtió el hambre en imperio. En el siglo XIX, la energía se privatizó y el carbón se volvió moneda de poder. En el siglo XX, el petróleo definió guerras, alianzas y crisis. Ahora, en el siglo XXI, el nuevo petróleo es transparente, cotidiano y aparentemente inofensivo. El agua. Y esta vez, no hay sustituto. Puedes cambiar carbón por viento, gasolina por baterías, pero no hay alternativa al agua. Por eso los futuros del agua son tan significativos, no por su volumen, sino por lo que representan. Señalan el momento en que el sistema financiero empieza a tratar la vida misma como mercancía. Cuando puedes ponerte corto en agua, puedes ganar con el desastre. Cuando puedes cubrir tu sed, planificas la pérdida de otros. Esto no es ciencia ficción.
Los fondos ya construyen carteras basadas en exposición hídrica. Los gestores siguen el riesgo de sequía como antes seguían la inflación explicada en los informes macroeconómicos. BlackRock ha definido el agua como el nuevo oro. Goldman Sachs la llama el petróleo del siglo XXI. Y el capital riesgo invierte miles de millones en desalación, reciclaje y purificación, no por filantropía, sino por cuota de mercado. La idea se expande. Australia lleva años comerciando derechos de agua, con burbujas especulativas que han expulsado a pequeños agricultores. Chile, bajo una constitución heredada de la dictadura, privatizó completamente el agua, permitiendo que empresas sean dueñas de ríos. España debate modelos de concesión cada vez más agresivos. India explora mercados regionales. Y a medida que el cambio climático avanza, estos sistemas se multiplicarán. Desde el punto de vista económico, tiene lógica. Desde el punto de vista ético, es un caos. Porque cuando el acceso al agua depende de tu capacidad de pago, ya no eres ciudadano, eres cliente. Los defensores insisten en que no se comercia con agua física, solo con derechos financieros. Es cierto, técnicamente, pero es un escudo semántico. Todos los instrumentos financieros empiezan como seguros y terminan como apuestas. Los bonos hipotecarios nacieron para proteger a prestamistas. Acabaron provocando desahucios masivos. Los créditos de carbono se diseñaron para reducir emisiones. Se convirtieron en licencias para contaminar. El agua seguirá el mismo camino. El producto no es el recurso, es el relato. Y el relato es escasez. Cuando algo es finito, el mercado lo llama valor. Cuando es esencial, lo llama oportunidad. Así se justifica el control. No con ejércitos, sino con contabilidad. El agua siempre se ha resistido a la propiedad. Puedes vallar la tierra, puedes extraer petróleo, pero el agua se mueve. Atraviesa fronteras, cuerpos y nubes. Pertenece a todos, y precisamente por eso el poder siempre ha intentado capturarla. Roma construyó acueductos, el Imperio Británico, canales, Estados Unidos, presas. Cada uno habló de progreso. Cada uno creó jerarquías. ¿Quién recibe primero? ¿Quién paga más? ¿Quién espera? La financiarización del agua no es una invención nueva. Es una fase más de la misma historia. La diferencia es que ahora el control no es físico, es abstracto. No hay soldados custodiando ríos, hay contratos. No hay mapas con fronteras, hay gráficos. Y detrás de esos gráficos está la pregunta que la historia repite. ¿Quién decide el precio de sobrevivir? Porque cuando algo tiene precio, puede negarse. Imagina un mundo donde regiones enteras no puedan pagar el agua a precio de mercado, donde estados endeudados emitan bonos para garantizar lluvias, donde el precio de un río en California encarezca el pan en África. No es exageración, es trayectoria. Desde la lógica financiera es brillante. El mercado de futuros del agua se alimenta de la variable que definirá el siglo, la inestabilidad, sequías, inundaciones, crecimiento demográfico. Y la volatilidad es el combustible del trading. Cada crisis es una oportunidad, cada escasez una señal. Eso es lo que los economistas llaman innovación financiera, lo que los historiadores llaman soberbia. El verdadero peligro es el paradoja. Poner precio al agua puede acelerar la escasez que dice resolver. Cuando el beneficio depende de la falta, no hay incentivo para la abundancia. Así es como el capitalismo se atrapa a sí mismo, confundiendo gestión de capital con gestión de vida. Ya lo vimos con la energía, con la vivienda, con la educación convertida en deuda. Ahora lo vemos con el agua. Cuando la necesidad se convierte en activo, la dependencia se convierte en palanca. La ironía es brutal. Wall Street creó los futuros para proteger a los agricultores de la sequía. Ahora la sequía protege a los inversores. Quizá este era el destino lógico del sistema. Pasar de la fe a la finanza, de la propiedad de la tierra a la propiedad de la supervivencia. Los mercados absorben la moral hasta que lo único sagrado es el retorno sobre el capital. A lo largo de la historia, el poder siempre se ha disfrazado de progreso. Roma llamó civilización a sus acueductos. El Imperio Británico llamó modernización a sus presas. Wall Street llama innovación a los futuros del agua. El mecanismo es idéntico. Convertir la dependencia en ingresos y la escasez en control. ¿Qué viene ahora? A corto plazo, la expansión. Más contratos, más regiones, más actores. A largo plazo, una reconfiguración geopolítica. Países con agua abundante ganarán influencia. Los que no la tengan negociarán no por petróleo, sino por lluvia. Pero la pregunta de fondo no es económica, es existencial. ¿Qué dice de nuestro sistema que la supervivencia sea un producto financiero? La historia del agua no es solo la historia del dinero, es la historia del poder. Y cada imperio que intentó poner precio a lo esencial terminó aprendiendo la misma lección. Puedes negociar futuros, pero no puedes beber un contrato.
Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.